Hoy exploraremos las biografías y obras de nuestros autores más emblemáticos, analizando por qué su estudio es fundamental en la educación básica ecuatoriana. Desde las montañas andinas hasta las costas del Pacífico, desde la selva amazónica hasta las Islas Galápagos, Ecuador ha sido cuna de grandes voces literarias que han marcado no solo nuestra identidad nacional, sino también el panorama literario latinoamericano. Desde las montañas andinas. Jorge Icaiza. Jorge Icaiza es un escritor, novelista, dramaturgo del siglo XX, nacido en Ambato en 1906. Entre sus obras principales literarias encontramos El Guasipungo, que se convirtió en un testimonio internacional de la explotación y las condiciones inhumanas de los indígenas ecuatorianos. En un texto menciona lo siguiente. Textualmente dice así: texto El Guasipungo. Los indios bajaron en silencio desde las laderas, silencio de bestias en el trabajo, silencio de piedras bajo el sol. Andrés Chiliquinca arrastraba su poncho sucio y sus pies descalzos sobre la tierra que nunca será suya. El Guasipungo, su pequeño pedazo de tierra, era su única esperanza, su única razón por soportar los latigazos del mayordomo. Este autor ecuatoriano murió en Quito en 1978, defendiendo los derechos de los indígenas. ¿Quién fue Juan Montalvo? Juan Montalvo fue un novelista ecuatoriano del siglo XIX, quien nació en Ambato en 1832. Vivió una constante lucha contra los gobiernos dictadores, especialmente aquellos de García Moreno y de Ignacio de Veintimilla. Mediante sus principales obras escribió a la libertad y a la política. Entre estas obras literarias se destaca la siguiente, como el texto de Catilinaria. El texto de Catilinarias, que dice textualmente lo siguiente: gobernante que con el pretexto del orden público niega las libertades ciudadanas, es un tirano, y cuando este tirano se cubre con el manto de la religión para ejercer su despotismo, es doblemente culpable. La libertad no es concesión, es un derecho inalienable del ser humano. Mediante sus textos y pluma, podemos decir que defendió el pensamiento liberal y combatió las injusticias, ganándose el respeto de las personas y los ciudadanos del siglo XIX. Medardo Ángel Silva, un poeta modernista guayaquileño que murió trágicamente a los 21 años. Su poesía refleja un romanticismo trágico y decadente, con influencia de Darío y Baudelaire. Su poema El alma en los labios es un poema de 8 versos alejandrinos que funciona como testamento lírico de Medardo Ángel Silva ante su muerte inminente. Estructurados en 2 estrofas, el poema presenta en la primera una confesión final donde el poeta promete revelar su quebranto mediante un lenguaje de sollozos, caricias y mirada. Cuando llega el tétrico desgaste, la muerte, utilizando una comunicación multisensorial que transciende las palabras. La segunda estrofa desarrolla el tema de la redención póstuma. Silva confiesa que su amada comprenderá finalmente la tortura atroz de Mecruzanta, el oxímoron central que sacraliza su sufrimiento, equiparándola con el martirio cristológico, lo propio de la estética
de Candente que encuentra belleza en el dolor. Bueno, el poema culmina con la metáfora más poderosa, que es tu carne de niña y de montaña, que función imposible de fragilidad y eternidad, por la cual el poeta conjura el amor eterno. Perteneciente al modernismo decadente, pero con influencias del simbolismo francés de Baudelaire, el poema funciona Eros y Thanatos, que es amor y muerte, como realidades inseparables, presentando al poeta como un mártir incomprendido, cuyo sufrimiento lo ennoblece, y además Silva logró su propósito porque escribió un conjuro contra el olvido que más de un siglo después de su suicidio, que fue a los 21 años, sigue conmoviendo con su mezcla de desesperación romántica, belleza formal y la premonición trágica, demostrando que las palabras pueden efectivamente vencer la muerte. José de la Cuadra es un narrador guayaquileño pionero del realismo social en la costa ecuatoriana. Retrató magistralmente la vida del Montubio y las injusticias del sistema latifundista. Este fragmento de los Sangurimas condensa magistralmente la esencia del realismo social costero ecuatoriano a través de la caracterización de Nicasio Sangurima, patriarca Montubio, que encarna el poder autoritario de una sociedad rural donde el Estado está ausente. Cuadra construye al personaje mediante una economía narrativa notable. La frase inicial tenía fama de bravo. Utilizar el adjetivo bravo con su doble significación regional, que sería valiente y violento, estableciendo inmediatamente la ambigüedad moral del protagonista. La referencia geográfica específica en las montañas de Balao Chico ancla la narración de un espacio real y verificable, cumpliendo con el compromiso documentalista del realismo social, mientras que el binomio respeto y temor revela la naturaleza coercitiva de su autoridad. No es amado sino temido. Su poder no emana del consenso sino de la fuerza. El símbolo del machete funciona en múltiples niveles, ya que es una herramienta de trabajo campesino transformada en arma, sino un símbolo fálico de poder masculino y emblema de una justicia privada que suple la ausencia de instituciones estatales. La comparación culminante como un rey feudal en la tierra montubia no es decorativa, sino una denuncia histórica social implícita. Cuadra señala también el anacronismo de un sistema semifeudal viviendo en el siglo XX, donde el feudalismo y la estructura de clase reproducen relaciones de poder medievales. El lenguaje directo y despojado de ornamentos característicos del realismo social contrasta radicalmente con el preciosismo modernista, privilegiando la claridad testimonial sobre su belleza formal. Este fragmento introduce así los temas centrales de la novela: la violencia, estructura, el machismo, la ley del más fuerte y la marginalidad de las comunidades rurales, donde la modernidad y el Estado no han llegado, retratando sin idealización romántica la brutal realidad del campo costero ecuatoriano desde el principio del siglo XX. ¿Por qué estudiar autores ecuatorianos en la educación básica? El estudio de nuestros autores ecuatorianos nacionales en la educación básica no es una cuestión de patriotismo literario, sino una necesidad pedagógica fundamental, donde vamos a descartar algunos aspectos que se van a mencionar, como por ejemplo, la construcción de identidad cultural. ¿Qué podemos mencionar aquí? Un claro ejemplo es cuando un niño, por ejemplo, de 10 años, lee o se instruye sobre Jorge y Caiza. No solo va a aprender sobre técnicas narrativas, sino que va a comprender su propia realidad social e histórica. Va a reconocer paisajes, en los conflictos, en la esperanza descrita. Otro aspecto a destacar es el desarrollo del pensamiento crítico. Aquí los estudiantes van a reflexionar sobre la justicia, los derechos humanos desde temprana edad. Otro de los aspectos es el fortalecimiento de la comprensión lectora. Por ejemplo, aquí en este aspecto he observado que cuando los estudiantes
Leen textos ambientados a contextos familiares, su comprensión lectora mejora significativamente. Ellos se van a identificar y a reconocer lugares, situaciones y realidades que les son propias. Por último, tenemos lo que es la conexión interdisciplinaria, que quiere o se subdivide en historia, geografía y educación artística. En la historia pues encontramos lo que son los contextos de las obras, las geografías, los escenarios y regiones. Y en la educación artística pues algunas ilustraciones, adaptaciones. También tenemos lo que son los valores, que es la reflexión ética y moral. Estrategias metodológicas como importancia de la literatura ecuatoriana, adaptándola por niveles educativos. En educación inicial, estrategia puede ser cuentos dramatizados basados en leyendas de autores como Benjamín Carrión. Como objetivo, acercamiento lúdico a la literatura nacional. En educación básica elemental, como estrategia pueden ser fragmentos adaptados de Horacio y Drobo Velázquez, con actividades como ilustraciones de paisajes costeros, creación de cuentos propios. En educación básica media, como estrategia, el análisis de personajes de Jorge Icaza y Demetrio Aguilera Malta, proyecto de investigación sobre problemas sociales actuales. En educación básica superior, como estrategia, puede ser estudio completo de obras como Las que se van, de Demetrio Aguilera Malta o Joaquín Gallegos Lara. Competencias, análisis literario profundo, debates y ensayos. En los desafíos y oportunidades, sin embargo, la implementación efectiva del estudio de autores ecuatorianos enfrentan varios desafíos, como el acceso a textos. Muchas obras no están disponibles en ediciones escolares, formación docente, necesidad de capacitación especializada, actualización curricular, equilibrio entre autores clásicos y contemporáneos. Una de las oportunidades para mejorar sería la digitalización, bibliotecas virtuales con obras ecuatorianas, metodologías activas como talleres de escritura creativa inspiradas en autores nacionales, proyectos colaborativos como intercambio entre regiones sobre autores locales. Estudiar nuestros autores ecuatorianos en la educación básica es sembrar semillas de identidad crítica y amor por la palabra escrita, es formar ciudadanos que no solo lean el mundo, sino que lo reconozcan parte de él. Cada verso de Dolores Veintimilla, cada página de Icaza, cada ensayo de Montalvo es una ventana que nosotros mismos y hacia las posibilidades infinitas de nuestra expresión como pueblo. Te invitamos a este rescate literario. Si eres docente, incluye en tus planificaciones autores ecuatorianos. Si eres estudiante, te invitamos a que descubra en sus páginas tu propia voz. Y si eres padre o madre de familia, inclúyeles a tus hijos esta riqueza literaria nacional.